Muy, pero muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos. Queremos pedirles disculpas. Hemos tenido un inconveniente técnico, siempre luchando contra las adversidades, pero aquí estamos. Gracias por esperarnos y vamos a disfrutar entonces de Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de Ronald Alberto Puentes, nuestro ingeniero, y este servidor Miguel Ángel Puente, les damos la bienvenida al capítulo número 15, entendiendo la estatua de Nabucodonosor en su parte 11ª u 11ª parte. Así que sin más preámbulos, vamos a pedir la dirección y la presencia de nuestro Dios. Acompáñenos en el lugar en donde se encuentren, por favor. Nuestro Padre, estamos muy agradecidos por las bendiciones de este día, por este don de la vida y por este privilegio de estudiar tu palabra. Espíritu de Dios, te invitamos a estar con nosotros, a presidir nuestra reunión, y lo hacemos en el nombre incomparable de Jesús. Amén. Amén. Bien, para aquellos que tal vez no nos han podido acompañar últimamente, queremos decirles que hemos usado este texto de Isaías 46, 9 y 10 casi como un texto base a los estudios que hemos venido desarrollando de las profecías de Daniel. Hemos estado en el capítulo 2. Hay desde ya cuántos temas en el capítulo 2, algo nunca visto, ¿no? Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y haré todo lo que quiero. Solo Dios conoce el fin desde el principio. Ese es nuestro Dios. Y tenemos el privilegio que nos ha demostrado a través de las profecías que así es. Bien, un pequeño repaso de lo que hemos visto. Empezamos a estudiar la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, en donde Nabucodonosor tuvo un sueño, veía una imagen que le impresionó terriblemente, cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, sus piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba viendo esto cuando de pronto aparece una roca no lanzada con mano humana, da en los pies, los vuelve pedazos y toda la estatua se desmenuza y es llevada por el viento. Esa roca entonces comienza a crecer, invade toda la tierra y explica a Daniel, es el reino de Dios que no será entregado a ninguna persona. Y da como clave, tú eres la cabeza de oro. Y Nabucodonosor representaba el reino neobabilónico. Y se cumplió la profecía que después vendría un segundo reino, los medopersas, y un tercer reino, los griegos, un cuarto reino largo y fuerte, Roma, y finalmente 10 estados, que simbolizan los 10 dedos de la estatua en los cuales hemos estado. Y el texto de Daniel siguió diciendo, capítulo 2, vamos a ver entonces el versículos 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, dividido. Mas habrá en él algo en la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hemos estado viendo cómo hubo intentos de desafiar el cumplimiento de la profecía, empezando con Justiniano I, Carlomagno, tuvimos también nosotros otros personajes como fue Luis XIV, que lo vimos ya en el pasado, vimos a Napoleón Bonaparte, todos intentando desafiar el cumplimiento de la profecía. Esta noche entonces vamos a ver ya por última vez
los dos últimos personajes que intentaron cumplir el cumplimiento de la profecía. Veamos entonces, comenzamos diciendo que justamente llegamos ya a nuestro siglo XVIII y ahí está entonces un personaje llamado Guillermo I. Esta vez estamos ya en el imperio o reino de Prusia y Alemania. Entonces, cuando fallece este Guillermo I, era un emperador, el 9 de marzo de 1888, para nosotros los adventistas 1888 es muy importante, porque el Espíritu de Profecía dice que en ese año hubo la posibilidad de que Cristo hubiera regresado a la tierra. En ese año, entonces, el 9 de marzo, muere Guillermo I y le sucede en el trono su hijo Federico III, pero no alcanzó a gobernar más que 99 días, pues estaba aquejado de un cáncer en la faringe y tristemente falleció. En su proclama al pueblo alemán antes de morir, el 12 de marzo, o sea, 3 días después de haber subido al trono, Federico III afirmaba que procuraría hacer de Alemania el foco de la paz. Sus sinceros deseos pacifistas no fueron la norma de su hijo, el nuevo emperador, quien subió al trono el 15 de junio. Quiere decir, abril, mayo, junio, 3 meses después, junio de 1888, con el nombre de Guillermo II, pero este no fue ningún pacifista, ningún hombre que procurara la paz. Su primer acto de gobierno fue justamente un mensaje destinado al ejército y a la armada, antes que 3 días después se dirigiera al pueblo. Entonces, veamos que sus palabras resonaron en Europa como una clarinada marcial y sus disposiciones de carácter militar fueron siempre la confirmación de esa frase suya. El soldado y el ejército, no las mayorías parlamentarias, han forjado el imperio alemán. Mi confianza reposa en el ejército. Así que con esto da a entender parlamentos civiles, nada que ver, su ejército ante todo. Ya con eso dio a entender entonces lo que le esperaba a Alemania. Sigamos viendo que en cuanto a su misión como gobernante, afirmaba que el emperador es el instrumento de Dios. Póngale cuidado, instrumento de Dios, y que no necesitaba de los puntos de vista y opiniones de otros para proseguir en su camino. Esto se parece mucho a la filosofía del papado. Infalibles. Él no necesitaba de nada. Era un instrumento de Dios. ¿Cómo les parece la filosofía de este hombre? Enseguida vemos que en cuanto a su estilo imperial, pues resonaba con la amenaza del tronar de cañones y tenía atributos solo comparables a los de los césares de antaño. Al mismo tiempo, se esforzaba este hombre por presentar a su nación como un pueblo poseedor del más alto destino, el depositario de una civilización tal que lo colocaba por encima de todos los otros gobernantes y como el heredero de virtudes militares y de tradiciones guerreras, que lo impulsaban por el camino de imponer su voluntad no a su pueblo, sino al mundo. Sus frecuentes viajes le valieron el sobrenombre de Der Reisekaiser, que quiere decir el emperador experimentado en viajes. La palabra Kaiser, mis queridos hermanos, quiere decir emperador en alemán y proviene de la palabra latina Caesar, es decir, César. ¿Cómo le parece? Asume el título de César. La influencia de esas prolongadas visitas a muchos pueblos y regiones, pues acrecentaron su deseo de hacer de Alemania que fuera una potencia marítima de primer orden y extendiera sus dominios coloniales, incluso en América, y su influencia. Nuestro futuro está en el agua, decía. Claro, ese era un desafío para Inglaterra, para el Reino Unido, que era la reina de los mares en ese tiempo. Enseguida entonces colocamos
la siguiente diapositiva para comentar que para que Alemania llegara a ser una nación preponderante en los mares, consiguió que el Reichstag, quiere decir Parlamento alemán, autorizara sumas enormes para armamento militar. Creía que tenía el dios de las batallas, ahí lo hemos puesto en pantalla, similar al que tuvo su abuelo Guillermo I, el dios de las batallas, de quien heredó a Austria y Francia. Ya su abuelo había penetrado en Austria y Francia. Después, este mismo Guillermo II, entonces conquista a Prusia, Baviera, Sajonia y Württemberg. Además, 5 grandes ducados, 13 ducados y principados y 3 ciudades libres. Así que empezó con toda, dominando, invadiendo. Tremendo, ¿no? Hasta aquí este resumen de hechos que nos lleva a una conclusión, y es que Guillermo II se sentía, veamos, como el encargado de cumplir una misión de carácter histórico de proporciones gigantescas. También creía estar en la situación de ser el gobernante destinado a colocar a su pueblo en primer término absoluto por encima de todas las demás naciones. Propició la unión en un solo estado de todos los pueblos de raza germánica, que eran, por ejemplo, Alemania, Austria, la Suiza de habla alemana, la región de los Sudetes, que es lo que sería Checoslovaquia, Luxemburgo, parte de Bélgica, parte de toda Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, todas esas eran de hablas germanas, y entonces, aunque no tenían mucha afinidad lingüística con Alemania, algunos países, pero sí vínculos sociales de raza bien definidos, y él se fue por ahí y comienza a invadir todos esos países. Aquí en el mapa pues vemos más o menos todo el territorio, está en colores, todo el territorio que ya empezó a abarcar este Guillermo II, desafiando la profecía que dijo, no se unirá. Ahora bien, veamos que para que su política internacional no tuviera obstáculos debido a diferencias religiosas, o sea, por la parte religiosa, y aunque Alemania era protestante, en 1898 fue a Palestina, a la consagración de un templo dedicado a Jesucristo en Jerusalén. Y desde ese lugar le anunció al Papa León XIII, que era el Papa de turno, que había adquirido un terreno en el Asia Menor en donde, según la tradición, la Virgen María había ascendido al cielo y que colocaba ese terreno a disposición de la Iglesia Católica. Entonces, en 1903, estuvo de visita en el Vaticano y tuvo una trascendencia internacional esa visita. Veamos entonces en la siguiente diapositiva la imagen de León XIII, el Papa, y el lugar que hasta el día de hoy existe, la supuesta casa de la Virgen María ya en Éfeso, en donde se cree que en ese mismo lugar ascendió al cielo. Pero sí, toda la investigación que realicé, todos los historiadores están de acuerdo que ella murió. Parece que resucitó y se la llevaron al cielo, según pues la tradición, no la Biblia. Y hay algo que es muy importante, ¿no? Juan es el discípulo que la cuidó hasta que ella murió. Y él no registró eso ni en sus epístolas, ni en su evangelio, ni menos en el Apocalipsis. Entonces, ahí nos queda esa inquietud. Entonces, lo que más resalta en el poder alemán de su época, que es de 1888 a 1918, son 30 años, veámoslo en la siguiente diapositiva, lo que más se destaca es la solidez de acero que le dio a la estructura militar de su nación, porque tanto en la rígida disciplina prusiana implantada en sus tropas como en sus armamentos, este hombre fue de acero. La empresa siderúrgica llamada Krupp se desarrolló muchísimo en ese tiempo. Él le dio bastante auge.
La empresa llegó a tener más de 500 minas de hierro, imagínense ustedes, y este pasaba a los altos hornos para convertirlos en acero. Con él se construyeron una enorme cantidad de cañones de precisión, planchas de corazas para navíos, torres blindadas y una cantidad de aparatos bélicos para dotar al ejército imperial de un poder sin precedentes, porque su objetivo era unir a toda Europa. Incluso desafió a Rusia, igual que Napoleón. Ay, ay, ay. En el siguiente diapositiva comentamos que tuvo un obstáculo. En 1872, noten, antes de que empezara a gobernar él, el canciller alemán, que la historia lo recuerda con el nombre de Bismarck, bajo el reinado del abuelo de este Guillermo II, o sea, Guillermo I, establecieron una liga de emperadores de Alemania, Austria y Rusia, que sería la guardiana de la paz. Si no hubiera sido leal, sólida y real esta liga, pues hombre, Europa no había sido capaz de frenar estos dictados imperialistas del Kaiser Guillermo II. Sin embargo, Europa, al ver la preparación armamentista de Guillermo, comenzó a realizar pactos y tratados. Por ejemplo, se aliaron Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y después se ligaron a Francia y después se ligaron Francia con Rusia y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña simpatizaba mucho con Francia. Entonces empezaron a buscar alianzas porque están sospechando algo. A cada uno de estos grupos tenía vecinos más pequeños que también simpatizaban con ellos por fronteras vecinas y comenzaron a unirse. Veamos que el gran accidente que echó por tierra el sueño del Kaiser Guillermo II surgió el 28 de junio de 1914. Los estudiosos de la historia tienen que recordar muy bien esta fecha. ¿Por qué? Porque ese día fue asesinado el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo. Hoy es la capital de Bosnia y Herzegovina. Y por ese hecho estalló la Primera Guerra Mundial. Ante las pretensiones de este emperador de acero de restablecer un imperio como el romano, lógicamente ya había intentado invadir a Rusia y fracasó, pero se lanzó la infranqueable frase, las palabras inspiradas, no se pegará. Y no pudo, fracasó también como todos los anteriores. Hablemos del último personaje que pretendió desafiar el cumplimiento profético. Y este personaje también desafió la palabra de Dios. Me refiero a Adolf Hitler. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn. Esto es Austria, o sea que no nació en Alemania, sino en Austria. Veamos la siguiente diapositiva. Fue el cuarto hijo de 6 de Adolf Hitler. Él era un funcionario de aduanas, aficionado al alcohol, lamentablemente, y de su tercera esposa, la campesina llamada Clara Hitler, por quien su hijo sintió toda una vida de gran devoción, pues con ella tuvo 4 hijos, Hitler, Adolfo y 3 hermanos, Gustavo, Ida y Otto, pero ellos murieron en la infancia. Entonces, cuando este Adolf tenía 3 años, el papá y la señora se trasladó a Passau, Alemania. Tenía 3 añitos, por eso todo el mundo lo conoce como alemán a Hitler, pero había nacido en Austria. Algo impresionante, ¿no? Ahí en su pantalla tienen. Hitler fue un estudiante mediocre que no llegó a finalizar la enseñanza secundaria. ¿Cómo les parece? Solicitó el ingreso en la Academia de Bellas Artes en Austria, en Viena, pero no fue admitido por carecer de talento. Imagínense,
ni fue buen estudiante ni tenía talento para las artes. Veamos entonces que en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler se alistó como un voluntario en el ejército bávaro. Hitler demostró ser un soldado, eso sí, entregado, valiente, arriesgado, y aunque la más alta graduación que consiguió fue la de cabo, pues debido a que sus superiores consideraban que carecía de dotes de mando, imagínense, sin estudio, sin talento y que no tenía dotes de mando, y vean ustedes lo que llegó a ser este hombre. Increíble. Tras la derrota de Alemania en 1918, este hombre regresó a Múnich y permaneció en el ejército hasta 1920. Fue nombrado oficial de instrucción y se le asignó la tarea de inmunizar a los soldados a su cargo contra las ideas pacifistas y democráticas. Enseguida vemos que Hitler se unió al Partido Obrero Alemán. Esta era la insignia la que ustedes ven ahí en la pantalla. Así que este partido era de signo nacionalista. Y en septiembre de 1919 y en abril de 1920 le dedicaba ya todo su tiempo. En esa época había sido rebautizado este partido como Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, que llegó a ser conocido por sus abreviaturas, por sus iniciales, como Partido Nazi. Nazi quiere decir eso, Partido Nacionalista Alemán del Trabajo. Y Hitler fue elegido en 1921, un año después, como su presidente, su Führer, presidente de ese partido, con poderes dictatoriales. Caramba. Y este era el que no tenía mando ni estudio. Difundió su doctrina de odio racial y desprecio por la democracia en los numerosos mitines que organizó, movimientos que cada rato organizaba. Y mientras tanto, las organizaciones paramilitares del partido aterrorizaban a todos sus enemigos políticos. No tardó entonces en convertirse en una figura clave de la política de Baviera, gracias a la colaboración de oficiales de alta graduación y empresarios adinerados. Enseguida comentamos que en noviembre de 1923, o sea, aproximadamente unos 2 años después, en un momento de caos político y económico, encabezó una rebelión en Múnich contra la República de Weimar, así se llamaba, en la cual él se autoproclamó canciller de un nuevo régimen autoritario. No obstante, el conocido como Putsch de Múnich fracasó por falta de apoyo militar. Así que aparentemente hasta ahí llegó Hitler. Pero ¿cómo les parece? Este fue sentenciado a 5 años de prisión por ser el líder que intentó dar ese golpe de Estado. Y los primeros 8 meses de esa sentencia de 5 años los dedicó a cumplir su condena, pero a redactar una autobiografía que en alemán se llama Mein Kampf, Mi lucha. Se tradujo en español el libro Mi lucha. Y 8 meses pagó de los 5 años nada más. Fue liberado gracias a una amnistía general en diciembre de 1924. Qué buenas, ¿no? En el siguiente cuadro comentamos que cuando Adolfo Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933, o sea, 4 años después, los grandes empresarios esperaban poder controlarle con facilidad y por eso lo nombraron. Pese a lo provisto por el poder económico, una vez que accedió a la jefatura del gobierno, pues no tardó en autoproclamarse dictador de la nación. Así que no pudieron manejarlo. Acumuló así la presidencia del Reich y de la Cancillería con el título de Reichsführer, que quiere decir líder de las heces del imperio.
quiere decir escuadras de protección. Miles de ciudadanos, lógicamente, empezaron a sufrir con este mandato dictatorial de este hombre. Veamos entonces que miles de ciudadanos contrarios al partido Lácito fueron enviados a campos de concentración. El siguiente cuadro es un recuerdo triste de uno de esos tantos campos, ¿ya? Y se eliminó cualquier asomo de oposición. Todo el que se oponía, ¡pum!, o se lo mataba o se lo mandaba al campo de concentración. La mayoría parlamentaria le permitió aprobar una ley que transfería al partido nazi el control de la burocracia y del sistema judicial. Todo un dictador. Reemplazaba a los sindicatos por un frente del trabajo alemán, dirigido también por los nazis, el partido de él, y prohibía todos los partidos políticos excepto el nacional socialista, que quiere decir nazi. El avance entonces de la industria armamentista acabó con el desempleo. De este modo consiguió moldear al pueblo alemán hasta convertirlo en una herramienta flexible que necesitaba para establecer el dominio de Alemania sobre Europa y otras partes del mundo. Igual que Guillermo II, a fabricar armas. Durante 1938, veamos en la siguiente diapositiva, él anexó a Austria y la región que se llamaba de los Sudetes de Checoslovaquia. Ahí la hemos puesto en el mapa con un círculo rojo. Eso es en 1938. Y un año después, veamos, Hitler invadió a Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Y ya antes había intentado también meterse con Rusia, pero allá fracasó. Pero con esta invasión a Alemania, entonces, a Polonia, comenzó a gestarse la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes 6 años, pues Hitler, veamos, y los nazis emprendieron una brutal campaña de genocidio contra los judíos, porque decían que no podía haber ninguna raza superior a la de los alemanes. También pagaron los platos rotos los romaníes, los homosexuales y otras personas de Europa a quienes él consideraba inferiores y los mandaba a esos campos de concentración, no solamente a los judíos. Terrible fue estos, pues dicen que el régimen nazi también llevó a cabo una serie de experimentos horribles con los reclusos de los campos de concentración. Esos son unos experimentos médicos, químicos, las cosas terribles. Finalmente veamos que dejando tras de sí a una Alemania invadida, derrotada, después de la medianoche del 29 de abril del año 45, ya en 1945, está terminando casi la Segunda Guerra Mundial, se casó con Eva Braun, con una simple ceremonia en el Führerbunker. Tras un desayuno de boda con su esposa, día siguiente, le dictó a su secretaria, que la historia la recuerda con el nombre de Traul Jungel, su testamento. Y el 30 de abril de 1945, después de un intenso combate que había fuera del búnker, calle a calle y casa por casa, cuando las tropas soviéticas se encontraban ya dentro de 1 o 2 cuadras de la Cancillería del Reich, donde vivía Hitler, él y la Eva Braun se suicidaron. Dice en la historia que Braun, la muchacha, mordió una cápsula de cianuro y que Hitler se pegó un tiro. Enseguida vemos que sus cuerpos fueron sacados por la salida de emergencia del búnker hasta el jardín que había sido bombardeado detrás de la Cancillería, donde tras ser colocados en un cráter hecho por una bomba, fueron rociados con gasolina y quemados mientras continuaba el bombardeo del Ejército Rojo de los rusos. Eso dice la historia alemana. Algunos historiadores modernos han dicho que esto fue falso,
que él se vino a Sudamérica y murió por ahí en algún pueblo paraguayo o argentino. No se sabe la verdad, pero los historiadores esto es lo que más hacen. Él se suicidó y que fueron quemados ahí en ese cráter en el jardín del búnker. Así que con la lámina que vamos a colocar podemos decir que este fue el último hombre, el último emperador, el último dictador que procedió en contra de la profecía de Daniel 2 y no pudo. ¿Qué decía entonces la profecía? Pues vamos a leerla, Daniel 2, 41 al 43, y nos dice lo siguiente. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de fuerza, del hierro, como hemos visto en esos emperadores, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y la profecía se cumplió por más que la desafiaron. Así que, mis queridos hermanos, he tratado de ilustrar en detalle cómo esta profecía se cumplió. Eso no era fácil de cumplir. Ya vemos cuántos siglos se intentaron unir a Europa en un solo bloque, a esos 10 países básicos, y no se pudo. Ya veremos cuando estudiemos el capítulo 7, 8 y 9, cómo hubo otros elementos donde ya entra no la parte tanto política como la religiosa. Así que yo imagino que esta noche Jesús nos tiene un mensaje en el cual nos dice lo siguiente. Mi palabra es fiel, mis profecías precisas, mis promesas son fieles y todo el que cree en mí creerá en mi palabra. Deja que yo dirija tu vida y recuerda que pronto vendré por ti. Pidamos por hambre y sed de la palabra de Dios. Creamos en las profecías. Como decía Josafat en el Antiguo Testamento, el pueblo sin profecía será disipado. Así que, gloria a Dios por estos mensajes de profecía. Bien, vamos a dar oportunidad entonces para que podamos formular preguntas, inquietudes, aportes respecto al tema de esta noche. Si no tienen preguntas o inquietudes, pues pueden decir cómo les ha parecido. Bueno, dar alguna opinión que la recibiremos con mucho gusto, y si hay que mejorar algunas cosas, lo haremos, por supuesto. Están muy calladitos. ¿Hay preguntas, hay inquietudes, hay opiniones? Pastor, muy completo el informe. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias. Muy preciso. hay un aporte aquí de mi hijo, donde me recuerda que han habido intentos de unir a Europa económicamente como la Unión Europea, no políticamente, porque eso sería un imposible. Y ya económicamente, pues tampoco, porque el Reino Unido ya se salió de la Unión Europea. Así que por todo lado la profecía se cumple. Muchas gracias, hijo, por recordarme ese detalle. Así mismo. ¿Alguien más quiere opinar? Así mismo. En Europa y los Estados Unidos no. Porfiria de la Cruz. Oímos que algo nos decía, pero fue muy, muy bajito su volumen. Quisiera repetírnoslo, por favor. Bueno, quisiéramos saber, Porfiria de la Cruz, ¿desde dónde nos está hablando? ¿De qué ciudad? Bueno, ahí nos quedó. ¿Alguien más desea dar alguna opinión?
Dice que ella es mi madre, están diciendo ahí en el chat. Ella iPhone. es ya es mi madre de iPhone. El iPhone será de la hermana Elma o del hermano Martín, que están allá en Maryland. De la República Dominicana. Ya. De la hermana Eli. Qué lindo, hermana Eli, que está con su esposo ahí sintonizados con nosotros. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra opinión, ni pregunta, ni inquietudes, vamos entonces a proceder a dar gracias a Dios. Acompáñenme en oración. Padre, tu palabra es precisa. Al fin y al cabo, dictada por el Espíritu Santo. No hay falla. Gracias por habernos hecho depositarios de las profecías. Esto aumenta nuestra fe y confianza en ti y en tu palabra. Mora con nosotros, Espíritu de Dios, en el resto de esta semana. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Queremos invitarles para nuestro próximo Amén, capítulo, que será el 16, la más hermosa promesa de Daniel 2. ¿Cómo les parece? No podemos perder ese tema dentro de una semana. Y ahora